Muy buenos días o tardes, no sé qué sea. ¿Están bien? Les manda a saludar el pastor Álvaro. Se les extraña, por supuesto. Da de verdad mucho gusto estar nuevamente con ustedes y tener la oportunidad de poder compartir su palabra. Y bueno, quisiera... ¿Ahí se me alcanzan a escuchar bien hasta ahí atrás? ¿Sí? Ok. Quisiera pedirles que oremos, por favor, por este momento. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por este privilegio que me has dado de poder compartir de tu palabra. Te suplico, Señor, que sea de bendición para los oyentes. Sé que sabemos que no somos dignos, Señor, de estar delante de ti, pero por tu gracia y tu misericordia podemos hacerlo, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, y te reveles a nuestra vida, en tu precioso carácter, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a la palabra, por favor, y si son tan amables de abrir su Biblia en Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11 al 15. En este estudio vamos a tratar el tema el juicio final. Y esos van a ser nuestros textos bases. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 20:11 dice: Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El título de esta predicación es Los libros fueron abiertos. Y a manera de introducción, recordarán que cuando estás viendo las noticias en tu televisor, hay fragmentos en los que solo se escucha la voz del conductor explicando el contexto de las imágenes que se están proyectando en el televisor. Así, momentáneamente se pierde el contacto visual con el presentador televisivo, mientras él está explicando lo que tú estás viendo en tu televisor. Y en algunas ocasiones ha ocurrido que no le avisan que están al aire, audible o visiblemente, y se han encontrado en situaciones muy penosas. Hace algunos meses, el conductor Joaquín López Dóriga estaba explicando un reportaje visual, pero no se dio cuenta que él estaba siendo ya televisado y fue sorprendido haciendo un ademán con ambas manos, sacudiéndolas tensamente a la altura de su cabeza, pero expresando su enojo de tal manera que cualquiera que lo veía entendía cuáles eran las intenciones con que lo hizo.
No sé cuántos de ustedes vieron esas noticias. Él estaba explicando algo, de pronto se quita la imagen, se ve él y le está haciendo algunos ademanes a alguien, pero estaba bastante molesto, o sea, cualquiera podía interpretar esas imágenes que estaba viendo. Una vez que él se percató que había sido captado de forma infraganti, intentó recobrar la postura o la imagen que regularmente muestra. Sin embargo, llegó un momento en el que no pudo continuar. Y la pregunta es, ¿qué le impidió continuar como si nada hubiera pasado? ¿Qué fue lo que le impidió? La respuesta es la vergüenza. Ya que él comprendió que sus intenciones fueron expuestas a miles de personas, por lo menos. A raíz de su vergüenza, se provocó otra reacción: cubrir parte de su cabeza así con su mano, hasta tocar su boca, mientras volvía a repetir lo que había dicho acerca de la imagen, tratando de explicarlo, no sin antes haber dicho, perdón. ¿Sí se entiende el contexto? Y si no, lo pueden buscar hasta internet, ahí está. Y se entiende que el perdón que él dijo fue porque había sido descubierto y sintió muchísima vergüenza. En otras palabras, esta última reacción de tocarse la cabeza y hacer ese tipo de expresiones fue algo así como querer decir, trágame tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque fue descubierto. Sus intenciones fueron expuestas. El hecho de agarrarse la cabeza de forma desesperada significa lo siguiente: no puede ser posible que esté pasando por esto. ¿No les ha pasado? ¿Qué hice? O no puede ser. Y nos agarramos la cabeza por una situación por la que estás pasando. Y lo que se pretende hacer en ese momento, cuando te llevas la mano a la cabeza o haces este tipo de reacciones, querer borrar de tu mente esos momentos. Querer borrar eso que te ocurrió. Poder regresar el tiempo para no encontrarte en esa situación tan penosa. Porque esos instantes causan una gran vergüenza. Una gran vergüenza, y hasta cierto punto generan desesperación, dependiendo de la gravedad de las consecuencias. ¿Sí se entiende? A lo mejor se te sale, empiezas a hablar con alguien, hablas mal y resulta de que esa persona está atrás de ti. Volteas y sabes que te escuchó. ¿Qué sientes? Muchísima vergüenza, ¿verdad? ¿O qué tal si por un arranque de enojo o lo que sea, atropellas a alguien más, a una persona? Imagínate, ¿no? Las consecuencias de lo que eso puede traer. Por eso dicen, no puede ser. No sé si me explico. O sea, y como les digo, todo depende del tipo de circunstancia o del tipo de gravedad que haya ocurrido. Entonces, este tipo de reacciones son muy visibles en la gran mayoría de personas que son captadas en un delito. Por eso se cubren la cara o se agachan por la vergüenza de ser reconocidos. ¿Sí o no? ¿A cuántos de nosotros pues no nos ha ocurrido esa situación en la que algo nos provoca muchísima vergüenza después de haberlo hecho? Personalmente, a mí una gran cantidad de veces. Y en esas ocasiones no sabes dónde meter la cabeza. Y es curioso que otras personas, mientras son expuestas en televisión, por el contrario,
muestran una dureza y un orgullo que les brota por los ojos. Y al contrario, levantan y hasta le sonríen a la cámara. Esto se debe a que saben ellos que pueden corromper con su dinero y su poder a muchas autoridades. Por eso no tienen la más mínima vergüenza, porque se fue cauterizando al transcurrir del tiempo. Pues entremos entonces a este desarrollo del tema después de esta breve pero necesaria explicación, que al principio va a parecer como que no tiene nada que ver. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El contexto de este versículo es el siguiente: en este trono está puesto, este trono, para establecer un juicio. De hecho, a este juicio se le conoce como el juicio final, el último juicio del gran trono blanco. Y el que estaba sentado en el trono es el Hijo de Dios. Esta escena es futura, todavía no ha ocurrido porque evidentemente es el juicio final. Y después de esto dice lo siguiente: delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Esta frase parece que se está refiriendo a que el planeta Tierra y los cuerpos celestes, como son los planetas, los asteroides, el Sol, como si ellos, se podría entender, como si ellos tuvieran una conciencia y que tuvieran sentimientos de miedo y de temor delante del juez. Pero esta frase de la tierra y el cielo, según el contexto de toda la Biblia, no se refiere a estos objetos inanimados, no se refiere al tercer planeta, ni al sol, ni las estrellas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, utilizó la frase: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esto podría interpretarse como que el tercer planeta y todos los cuerpos celestes se pudieran eventualmente rebelar voluntariamente en contra de las leyes naturales. Y esto es imposible. El planeta Tierra y los astros cumplen la voluntad de Dios. Cumplen su ciclo de manera perfecta porque fueron diseñados. Entonces, cuando se refiere aquí en el Padre Nuestro, la tierra y el cielo, se está refiriendo el Padre Nuestro, que son los hijos de Dios y los ángeles de Dios, los que harán su voluntad y santificarán el carácter de su Creador en sus propias vidas. A eso es a lo que se refiere el Padre Nuestro, porque el que es hijo hace la voluntad de su Padre, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? Entonces, a que hágase tu voluntad en la tierra, por los hijos de Dios, como en los cielos, por los ángeles de Dios. Así también se podría entonces interpretar Apocalipsis 20:11 y se puede leer de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, preparado para juzgar a los acusados, y delante de él no querían estar, sino que querían esconderse los hombres y mujeres, refiriéndose a la tierra, y los demonios y los ángeles caídos, refiriéndose al cielo.
No querían estar delante de Él, pero no pudieron escapar, ni encontraron un lugar para ellos, para escapar al juicio de Dios. No había un solo rincón en todo el universo en el que ellos pudieran escapar ni ocultarse. El juicio final había llegado. Ahora veamos esta misma reacción para que se entienda. En Apocalipsis 6:15. Apocalipsis 6:15. Fíjense lo que dice. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, ¿qué dice? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, ¿y qué? Y escondernos del rostro de aquel que está, ¿dónde? Sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿quién podrá argumentar y huir de su justicia? ¿Quién podrá hacerlo? Si alcanzan a notar aquí la reacción de todos estos seres humanos, que es lo mismo que dice: el cielo y la tierra se escondieron y no se encontró lugar para ellos. Sin embargo, no había nada ni nadie que los pudiera cubrir ni defenderlos del juicio, ni en el cielo ni en la tierra, en ningún lugar. Ahora, si leemos de corrido nuestro texto, se entenderá de quiénes querían huir de la presencia del juez, y que no eran los planetas ni las galaxias. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de los cuales huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y observen lo que dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vamos a leer ahora este versículo 12. ¿Quiénes son los muertos? En lo natural, una persona se determina que está muerta en el momento en el que su alma, o lo que le da vida a esa persona, sale de su cuerpo o se separa de su cuerpo. En ese momento se determina que una persona está muerta. Eso es lo que significa muerte física, una separación. ¿Sí? ¿Cómo sabes que estás vivo? Porque hay algo que le permite a tu cuerpo moverse. ¿Sí? Sin embargo, en lo espiritual también ocurre una muerte. ¿Qué es una muerte? Una separación voluntaria, cuando una persona decide voluntariamente pecar delante de Dios, separándose irremisiblemente de su Creador. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Dios: no te necesito, yo hago mi voluntad. Ahí está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque está separado del dador de vida. Podré tener una vida física, pero no espiritual, y estar muerto espiritualmente. Esto fue lo que ocurrió cuando Adán y su mujer decidieron comer voluntariamente del fruto que Dios les había prohibido, y murieron, se separaron de Dios al desechar la voluntad del Padre voluntariamente. Voluntad y libre albedrío que Dios les había dado a ellos. Puedes comer de todos los árboles, de todos los frutos, menos de este. No eres un robot, Adán.
puedes elegir entre hacerme caso o no. Tienes una voluntad y tienes libertad, pero habrá consecuencias. Así que, primeramente, ellos decidieron separarse de Dios y ocurrió la muerte espiritual, y después, como consecuencia, vino la muerte física. ¿Estamos? Así que estos enjuiciados que se describen en Apocalipsis son principalmente los que decidieron voluntariamente vivir separados de su Creador. Son muertos espirituales. Pero, ¿de dónde salieron estos muertos? Dice Apocalipsis 20:13. Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. En este versículo se especifican dos lugares geográficos: el mar y el Hades, o lo que se traduce como el infierno. Hay algunas versiones, de la que explicó Jesús, donde estaba el hombre rico, ¿se acuerdan? Que no le dio, o que no tuvo misericordia con Lázaro. Ese es el Hades. Entonces, dos lugares: el mar y el Hades. Pero vamos a estudiar la primera ubicación. Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó los muertos que había en él. Esto se podría interpretar que el mar entregó a todos los tripulantes muertos del Titanic. Así se podría interpretar, ¿no? Porque dice, el mar entregó sus muertos y el Titanic obviamente subió. O a todos aquellos que habían muerto ahogados, porque se estrelló algún barco, bueno, se pudo haber estrellado un avión, o se cayó alguna persona. Eso podría interpretarse de esa manera. Sin embargo, también, ¿por qué no diría la Biblia? El desierto entregó sus muertos. Ok, también mueren, ¿verdad? La selva entregó sus muertos. Los bosques entregaron sus muertos. ¿Qué tiene de particular el mar? ¿Por qué nada más se refiere al mar? Para responder a esta pregunta es necesario recordar que en Apocalipsis 20, nuestro versículo base, se está relatando que es el juicio final, donde todos, subrayen, todos los que decidieron separarse de Dios serán sentenciados. Entonces, todo indica que el mar entregará no a seres humanos, sino a todos los demonios y ángeles caídos, que tienen un lugar reservado en el abismo. Y el abismo se encuentra, ¿en dónde? En el mar. Y esto lo dice Génesis 1, versículo 2. Desde la primera rebelión celestial, que se registra incluso antes de que el hombre fuera creado. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra tinieblas significa miseria, muerte, destrucción. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Era la cara o el rostro del abismo. De alguna manera, y esto es un simbolismo del Nuevo Testamento, por medio del agua, Dios detuvo o contuvo la maldad o la primera rebelión de los ángeles caídos estando en la tierra por medio de agua.
Y ahí en el mar, en el abismo, se inauguró, se estableció una cárcel terrenal y temporal. ¿Para qué? Para el juicio final. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir desmenuzando para que se entienda un poco más. Hubo una rebelión celestial de Luzbel antes de que el hombre existiera en la tierra. Y fue de alguna manera contenida por medio del agua. Que también el agua simboliza la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a verlo. En otras palabras, en el abismo se encuentran encarcelados entes espirituales de maldad. Y ellos buscan lugares secos. Veamos algunos versículos en Lucas 8:30 para confirmar. Jesús, el contexto es que Jesús le habla a una persona que está endemoniada y le preguntó, dice el versículo, Lucas 8:30, le dijo, ¿cómo te llamas? Pero no se refería, no le estaba hablando a la persona, sino a lo que estaba dentro de la persona. Y le dijo, Legión. Legión. Y muchos demonios habían entrado en él. Legión es una cantidad de, según esto, de 6,000 elementos. 6,000 elementos, 6,000 demonios estaban dentro de este hombre. Y fíjense lo que le rogaban en el versículo 31. Y le rogaron que no los mandara al abismo. Entonces, estos demonios, en algún momento se les permitió salir del abismo. Pero ellos sabían perfectamente dónde estaba su ubicación. Y sabían de qué se trataba el abismo. Y evidentemente conocían la autoridad del mismo Jesús. No nos mandes, por favor, al abismo. Apocalipsis 9:1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave, ¿de dónde? Del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones en la tierra. Versículo 11, Apocalipsis 9:11. Y fíjense lo que aquí menciona. Sobre ellos, es decir, sobre las langostas y sobre todo lo que está, todo este ejército de maldad, dice que sobre ellos tienen como rey al ángel de, ¿dónde? Al ángel del abismo, es decir, un ángel muy, muy poderoso, de una jerarquía bastante elevada, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Sí? Entonces vemos que en el abismo hay un ángel muy poderoso y que es el rey de todo lo que están ahí. Apocalipsis 20:1 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. ¿Y qué dice? Y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo. Entonces, ¿el abismo qué es? Es una cárcel donde no hay demonios, donde no hay seres humanos, sino demonios.
y ángeles caídos. Y va a estar reservado para Satanás, donde va a ser atado 1000 años. Entonces, volvamos a nuestro versículo base. Apocalipsis 20:13 dice: el mar entregó los muertos, los que habían decidido separarse de Dios. ¿Pero a quién se está refiriendo? A los ángeles y a los demonios. El mar los entregó, ¿por qué? Para el día del juicio. ¿Sí? Y ahora fíjense lo que sigue. Y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Ahora, ¿quiénes están en el Hades? Ahí sí, seres humanos. Seres humanos. Y el Hades es un lugar, es uno de los lugares de mayor miseria y sufrimiento y dolor que una persona puede experimentar. Es uno de los lugares. Es algo así como cuando agarran a una persona en un acto delictivo y se lo llevan a la procuraduría o a la delegación, lo que sea, y lo meten a los separos, esperando que el juicio y la sentencia, para después mandarlos, ahora sí, a la grande, ¿verdad? Al reclusorio, a donde le corresponda. Pero mientras, son los separos, que es no sé, imagino como una foto tamaño infantil de lo que le espera en caso de que sea. ¿Sí? Que no deja de ser, no es nada agradable. Bueno, nunca he visitado ese lugar, ¿verdad? Pero tengo amigos que sí me han dicho que estuvieron ahí un rato y es algo horrendo. Pero el Hades no se compara, es un lugar de tormento. No lo busquen, se los leo. En Lucas 10:15 vamos a leer un poquito del Hades. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos seres levantada por tu orgullo, por tu soberbia, por tu arrogancia, por tu separación de Dios, porque no necesito a Dios, no necesito a Jesús. Dice, hasta el Hades serás abatida, es decir, serás humillada. Y ahora les voy a leer lo siguiente, no lo busquen. Lucas 16:23 dice: en el Hades, está hablando aquí del hombre rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, no hablando, no platicando, no murmurando, sino entonces gritando, pero de una manera desaforada, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. No está pidiendo una Coca-Cola ni una Fanta, no. Algo muy, muy sencillo. Y noten aquí, él sabe, él recuerda para qué sirve el agua. No ha perdido la memoria, se acuerda de todo. Y este es uno de los peores tormentos. Porque el que está en el Hades recuerda todo. Todo. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces ahí especifica que hay una llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, es decir, haz memoria, que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Tú crees que eso no es un tormento? El que está encerrado en los separos o en el reclusorio, ¿no estará atormentado? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Bueno, algunos no, algunos lo toman como una escuela, porque, bueno, se maneja mucho la corrupción, pero en otros lugares además de esto, fíjense lo que dice: hay una gran cima
está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los de aquí no pueden ir para allá, ni ustedes pueden pasar. Hay un gran abismo. Así que veamos que actualmente el Hades es un lugar de tormento constante e indescriptible. Sin embargo, escuchen bien esto, sin embargo, este tormento será interrumpido. Va a ser interrumpido ese tormento en el día del juicio final. No estoy diciendo nada aquí. Ahorita lo vamos a ver. Va a ser interrumpido en el día del juicio final delante del mismo Hijo de Dios. Y esta interrupción será después de los 1000 años en que Jesús haya reinado. Se los leo, dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Aquí está hablando de muertos espirituales, los muertos que están en el Hades, ¿sí? Los muertos que en vida rechazaron el sacrificio y la salvación de parte de Dios por medio de Jesús. Dice, esta es la primera resurrección. Es decir, sí resucitarán los que estén en el Hades, pero para el juicio. ¿Cómo sabemos que Jesús es el que está sentado en el trono? Muy sencillo, no lo busquen, se lo leo. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos, estos muertos lo son físicamente, ¿sí? A los que está refiriendo son físicamente, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oirán vivirán, es decir, se levantarán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además, fíjense, este es el argumento para que vean que Jesús estará sentado. Además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, es decir, los que aceptaron al Hijo de Dios, pero los que hicieron de malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿por qué el Hijo de Dios? ¿Y por qué no se menciona literalmente, aunque sabemos que son uno, por qué no se menciona que el Padre, Dios el Padre hará el juicio? Miren, porque la misericordia, el amor de Dios está del mismo tamaño que su justicia. Y Dios, al ser creador, no puede eliminar, digámoslo así, a su criatura, porque hay desventaja. No sería justo. Creador contra criatura, no. Pero criatura contra criatura, sí. Por eso Jesús vino y se hizo hombre, para vivir como hombre y vencer al pecado y vencer a Satanás. Y el que es fiel en lo poco, Jesús jamás se corromperá, al igual que el Padre. Por eso a Él se le dio toda la autoridad y toda la potestad para hacer juicio. Pero vamos a ver que esto se va a poner muchísimo más justo. Apocalipsis 20:12. Volviendo a nuestro
texto principal. Y vi a los muertos, se refiere a los demonios, ángeles caídos, hombres, mujeres. A los grandes, se refiere a los poderosos, a los dictadores, a los opresores. Y a los pequeños, no se refiere a los niños. Se refiere a gente no muy importante humanamente, pero con la misma arrogancia, con la misma soberbia que un tirano. Y dice que los vio de pie delante de Dios. Observen, de pie y no hincados. ¿Por qué? Porque ya no hay oportunidad, una vez que una persona muere. Ahora, nada más, imagínense, lo que estas personas sentirán en el momento en el que se suspenda el tormento. En el momento en el que se suspenda el tormento y tengan la oportunidad de ser presentados delante de Dios. Algunos, fíjense, algunos de ellos tendrán la oportunidad, de hecho todos, tendrán la oportunidad de hablar delante de Dios. ¿Dónde lo dicen? No lo busquen, se lo leo. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. El día del juicio final. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, es decir, en tu carácter? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu carácter hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Hacedores de maldad. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Y fíjense, en aquel día algunos podrán argumentar, oye, espérame, es injusto esto que estás haciendo es algo injusto. Pero entonces, ¿podrá alguien defenderse legítimamente en aquel día? La respuesta es sí. Sí se van a poder defender. Y un ejemplo es este. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no? O sea, sí, ahí están poniendo los argumentos. Oye, yo hice esto. Pero vamos a verlo en este contexto. Retomando nuestro versículo base, dice Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, es decir, los seres humanos muertos espiritualmente y el cielo, los seres celestiales, y ningún lugar se halló para ellos. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, todos. Y fíjense lo que dicen. Aquí va a estar el argumento, los argumentos. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esto que les voy a comentar es otra interpretación a lo que hemos escuchado, pero creo que tiene total sentido y en ninguna manera transgrede a todas las enseñanzas que hemos escuchado acerca de los libros. Según este juicio, se menciona unos libros, de hecho, muchos libros. Dice, los libros fueron abiertos, y los libros, dice aquí, todos los libros. Y resalta uno en particular, uno. Ahora, ¿cómo podrían ser estos libros? Tan solo de una sola persona. Pues serían enormes, ¿no? Y ahora, si están en memoria, pues imagínense cuánto no va a pesar. Si en ellos se registrara cada una de las cosas que esa persona vivió. Imagínense la cantidad de libros o de pergaminos de una sola persona. ¿Cuánto tiempo crees que se llevaría el juicio para todos? Una cantidad enorme de años, ¿verdad? Si fuera así. Ahora imagínate recordarle a alguien. El día 25 de julio a las 8:48
de la mañana entraste a un hotel con tal persona que no era tu esposa. El 15 de septiembre de 2014 no devolviste el cambio de uno de 100. Con toda la intención lo hiciste. O el 3 de octubre del 2015 te estuviste burlando de la advertencia que yo te hacía y decías en tu interior, ay, qué aburrido. Imagínate anotar todo eso. Yo, ¿cuándo? Imagínate lo que tardaría el juicio con una sola persona, estarle diciendo minuto a minuto todas las cosas. Y además alguien podría decir, no, espérate, compruébame que yo hice eso. Pero ¿qué tal si pasara como le ocurrió a Joaquín López Dóriga? Que todas tus intenciones fueran expuestas a la vista de todo el mundo. Que tu memoria fuera abierta. Que tu conciencia y las intenciones con que lo hiciste, es decir, estas fechas y estos horarios, te vinieran aquí, te cayeran como algo, como si lo estuvieras viviendo en este momento. Y que sean expuestas delante de todo el mundo. Algo así como esto. ¿Ven ese proyector? Lo prendemos, eso se puede conectar a cualquier persona y eso se va a proyectar aquí. La intención, no de hace mucho, no. La semana pasada, de ayer, de hace rato. A lo mejor yo podría conectarme, ¿verdad? Si alguien se queda, pasa, ¿eh? Imagínate la vergüenza. ¿Sabes quiénes sí se quedarían? Los niños, porque no tienen conciencia de su maldad, pero tú y yo, sí, y tenemos memoria, y sabemos con qué intención hicimos las cosas, ¿sí o no? Puede ser que lo hayas hecho en ignorancia, Dios lo sabe, o que lo hayamos hecho con toda voluntad. ¿No sentirías una vergüenza así, trágame tierra? ¿Una desesperación? Ahora, ¿tú crees que si se abriera ese libro de tu memoria, tus recuerdos y tus intenciones, sería necesario escribirlas? ¿Verdad que no? ¿Tendrán algún nombre esos libros del que le estoy hablando? Sí, sí tienen un nombre. Romanos 2:14. Romanos 2:14 dice, cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, no tienen ley, es decir, no se entiende que es la palabra de Dios, cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de Dios, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan una ley escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escuchen, como si está escrito, escrita en sus corazones. Entonces, ¿dónde está la ley de Dios? Algo que nos dice que es bueno, que es malo, está escrito en nuestro corazón. Por eso no tenemos excusa delante de Dios. Y ahora fíjate, dando testimonio ¿su qué? Entonces, ¿cómo se llama el libro? Conciencia. ¿Qué mejor argumento puedes presentar delante de un juez? Aquí está mi conciencia, que yo no hice nada. Claro, cuando eres inocente, ¿verdad? Cuando eres culpable, no te metas a ver, consigo un abogado corrupto, lo que sea. Pero aquí está esa sería mi mejor, ¿estamos de acuerdo? Mi mejor
evidencia. Y fíjate, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios, ¿ven? Entonces aquí están los libros. ¿Cuál es la conciencia? En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, algo que nosotros ocultamos, que dejamos ahí, que no queremos que nadie los vea, que nadie los toque. Y todo esto será conforme a mi evangelio. Entonces, quedamos, ¿cómo se llaman esos libros? Conciencia. Memoria. Ahora, si me permiten, les podremos decir a esto, como les digo, el libro de la conciencia, escrito con la tinta de tus y mis intenciones. La conciencia es la mayor prueba que se puede presentar ante un juez para ser defendido o ser acusado. Y más cuando el mismo juez la conoce y la exhibe. Y bueno, para que vean que eso sí está escrito, veamos en Lucas 22:60, por favor. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 22:60. Y Pedro dijo, el contexto es de que Pedro ya se estaba juntando con unos hombres después de haberse alejado o estar siguiendo lateralmente a Jesús. Y alguien le dijo, oye, tú andabas con él, ¿verdad? Le dijo Pedro, hombre, no sé lo que dices. Y fíjense lo que dice, enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Fíjense qué escena. O sea, esto de verdad es algo de verdad conmovedor. Jesús le había advertido, oye, me vas a negar 3 veces. Tú que decías que me ibas a seguir, me vas a negar. No, yo contigo hasta la muerte. En cuanto canta el gallo, se cruzan sus miradas. ¿Cómo crees que haya mirado Jesús a Pedro? ¿Con ojos de odio? Te lo dije. ¿Verdad que no? ¿Con ojos de qué? De amor. Diciendo, te lo dije. No vas a poder solo. Estás confiando en ti. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? Imagínate que te mira a los ojos y te lo dije. ¿Y cuál es la respuesta que tuvo él? Y Pedro se acordó, es decir, recurrió a la memoria. El Señor jamás, en toda la eternidad, escuchen bien esto, en toda la eternidad jamás nos va a borrar la memoria. Jamás, estés donde estés. Estés donde estés, porque si no, cuando estés en el cielo, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? O en el infierno, ¿no? No, vemos que el hombre rico se acordaba de su familia y sabía que tenía hermanos y conocía y entendía la misericordia. Por eso le dijo, ve y háblale, mis hermanos, para que no vengan. O sea, sí entendía. El entendimiento tampoco se va a borrar de la memoria. Nunca, nunca. ¿Y saben por qué? Porque el diseño de Dios es perfecto. Perfecto.
Y el hecho de borrar la memoria significaría que Dios se habría equivocado en su diseño y que Dios tuvo la culpa, que le falló algo. Y no. Así que Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante el gallo me vas a negar. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Saben quién lo acusó? Su conciencia. Y lloró amargamente. Y o sea, eso lo marcó de por vida. Porque imagínense, todavía no resucitaba el Señor, los gallos seguían cantando. Estoy seguro que en esos 3 días seguramente no pudo dormir. Y cae en ese gallo. ¿Sí o no? Y la voz del enemigo y de Satanás: mátate, acaba con tu vida, traicionaste al maestro, ¿o qué, eres mejor que Judas? Imagínense la lucha en esos días. Por eso Jesús le dijo: pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y es lo mismo que el Señor nos dice: oye, te estoy pidiendo por ti para que no falte tu fe. ¿Sí? Viene el Señor, resucita y gozo, alegría, y pues lo restaura. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y lo restablece, lo vuelve a colocar en su lugar y vuelve, después de haberse convertido en una maldición, ahora dice, lo convierte en una bendición el Señor, por medio de esas palabras. Pero ojo, después de ahí, el gallo siguió cantando. ¿Tú crees que no se acordaba? Todos los días. Y seguramente se va a seguir acordando. Si hay gallos, ¿verdad? Entonces, su conciencia de Pedro le habló. Y lo mismo ocurrió. ¿Dónde se originó este libro de la conciencia? Desde Adán. Desde ahí se abrió. ¿Cuándo? No lo busquen en Génesis 3:9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y recordé que me habías dicho algo, y recordé que me habías advertido y tuve miedo. Es decir, su conciencia le estaba acusando porque estaba desnudo y entonces me escondí. ¿No es la misma reacción que tenían los muertos, los reyes y todos los demás? Que su conciencia los acusaba y se querían esconder de la presencia de Dios. ¿A cuántos de aquí están rehuyendo de la presencia de Dios? Porque Dios te busca a través de su palabra, ¿no? Y te confronta. ¿Has hecho lo malo? Fíjate, no te juzga. Esto es algo muy importante. No te juzga a ti como persona. Siempre va a juzgar lo que hiciste o lo que hicimos. Nunca te va a juzgar por quién eres, sino por lo que hiciste. Lo mismo, a Adán le dijo: ¿qué hiciste? Y a la mujer: ¿qué hiciste? Entonces alcanzan a notar esas igualdades. Así que ellos también se separaron de Dios y tuvieron miedo. Si alguien intentara argumentar delante del juez, es decir, delante de Jesús en pleno juicio: bueno, ¿y a ti, Jesús, quién te va a juzgar? No habrá ningún problema. Todos verán las intenciones y entenderán las intenciones, la conciencia, y van a comprender y a ver la vida terrenal de Jesús como ser humano, como hombre. Y vamos a verlo. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, es decir, ante el mismo Jesús. Y los libros fueron abiertos. ¿Ahora sí ya se entendió?
Las conciencias de todos fueron abiertas, como lo que ocurrió con López Dóriga. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál es ese otro libro? El libro de la vida. Es decir, otra conciencia fue abierta, fue revelada y fue expuesta delante de los enjuiciados. ¿Cuál es ese libro de la vida? La conciencia de Jesús, la memoria de Jesús, las intenciones de Jesús. ¡Qué tremendo! La luz se va a manifestar así, a plenos ojos y con un entendimiento de todos los que estén en él. Y va a ser expuesto toda su vida. Y Jesús dijo a los sacerdotes: ¿ustedes me redargüyen de pecado? Y ahí le estaba, a ver, díganme. ¿Se alcanza a entender? ¿Y saben qué? No se está abriendo o no se está poniendo como una autoridad. Es decir, Jesús no se está poniendo como Dios, sino está exhibiendo sus obras, sus intenciones. Está juzgando exactamente con lo mismo con lo que se está acusando por medio de las conciencias. ¿Sí o no? ¿Se entiende? O sea, en el mismo nivel, en igualdad de circunstancias. ¿Sí o no? Ok. En otras palabras, ellos verán, entenderán toda la vida de Jesús como un sacrificio vivo. Comprenderán sus intenciones por salvarlos de la condenación eterna. Verán el amor con el que se entregó a sus enemigos. Verán cómo respondía cuando recibía agresiones, a los desprecios, a las humillaciones que él sufrió. Verán y entenderán su gran amor y lo van a poder comparar contra sus propias vidas egoístas, soberbias, orgullosas, arrogantes, y entenderán claramente que el castigo eterno mayormente será porque despreciaron la única solución, la única alternativa de cambiar sus vidas y su destino. Ellos verán que será justo ese juicio, y no juzgándolos como criaturas, no, sino juzgando sus obras, como lo hace un buen juez. Un buen juez juzga los hechos, no a la persona. Pero como los hechos no se hicieron solos, las consecuencias de los hechos caerán sobre la persona. En base a las obras dictadas por su conciencia, y así, de esta manera, será el grado de castigo eterno. Y el fundamento de esto que les acabo de decir se encuentra en Mateo 10:14. No lo busquen, se los leo. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable. ¿Ven aquí el grado de castigo? Para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y luego dice, Apocalipsis 20:14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. La interpretación más adecuada a este versículo, de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo aquí, es que los que sufrieron la muerte segunda y el lanzamiento al lago de fuego eran aquellos que estaban en el Hades y aquellos que provocaban la separación o la muerte. ¿Sí? Estos fueron lanzados al lago de fuego. Ahora dice Apocalipsis 20:15, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Ahora veamos más algo sobre el libro de la vida. ¿Cómo se podría definir el libro de la vida? Miren, el libro de la vida es la memoria eterna e imborrable de la obra de la cruz. Es la conciencia intachable de la vida eterna del Hijo de Dios. Ese es el libro de la vida. Y es el pacto eterno e inalterable con sus inscritos que fueron firmados por su propia sangre. ¿Cuándo quedó disponible este libro de la vida? Entiéndase, la memoria de Jesús. ¿Estamos de acuerdo que ese sería el libro de la vida? La memoria de Jesús, porque yo los conozco, son mis ovejas, ¿sí? ¿Cuándo quedó instituido? Dice que desde el principio del mundo, en Apocalipsis 20, no lo busquen, Apocalipsis 13, 8, dice que este libro estaba desde el principio del mundo, y no se refiere al planeta, sino a los seres humanos. ¿Cuándo nació? En Génesis 5:1. Dice, este es el libro, ¿ven? Este es el libro de los descendientes de Adán. No era un libro físico. ¿Cómo asegurar que este es el libro de la vida? Bueno, recordemos que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis y que él es quien más utiliza este término, el libro de la vida. Para confirmar que el libro de la vida es Jesús, vamos a leer el Evangelio de Juan. Juan 1:3, Juan 1:4. Y el contexto es que habla de Jesús, que Él estaba en el principio, que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, en Él estaba. ¿En qué tiempo está hablando? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado. En Él estaba, es decir, en Jesús estaba la vida. ¿Sí? Y la vida era la luz de los hombres. Ahora veamos en qué momento ocurrió particularmente esa primera inscripción. En Génesis 3:21. Génesis 3:21 y 22. Dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo Jehová Dios, el hombre, bueno, no solamente el hombre, sino también la mujer, ha venido a ser como uno de nosotros. Es decir, antes no era uno de ellos. Hasta este momento, ¿en qué momento? En el que recibieron el regalo, las túnicas de pieles, que simbolizaba a Cristo. ¿Me explico? Murió un inocente en lugar de ellos, y eso fue un regalo. Eso fue un regalo. Entonces, cuando recibieron el regalo de Dios, ese sacrificio, no solamente estaban recibiendo las túnicas, estaban recibiendo una nueva naturaleza. Ahí nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque después de esto, ¿tú crees que sus vidas fueron iguales? ¿Tú crees que Adán regañaba y menospreciaba a su esposa después de esto? Nunca. ¿Tú crees que después llegó a exhibir y avergonzar a su esposo? ¿Verdad que no? Su vida fue transformada porque conocieron y entendieron la justicia de Dios. Ahí nacieron de nuevo, ahí aceptaron ese sacrificio, que escuchen esto, era una promesa. Porque iba a venir Cristo. Y ahí nacieron de nuevo. Y bueno, aquí vamos a confirmarlo. En Génesis 5:1.
Génesis 5:1. Este es ¿qué dice? El libro, ¿ven? El libro de la vida, de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Saben en qué día lo creó? En el sexto día estaba la provisión, pero cuando Él lo acepta y lo adopta como hijo es el día que recibió y aceptó las túnicas de pieles. Hasta ese día lo toma como hijo adoptivo, no de sangre. El único hijo de sangre, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? Pero lo adopta. Tú y yo somos hijos adoptados. Como Adán. ¿Sí se entiende? Ese tema del sexto día, después, es otro tema de estudio que encaja perfectamente con esto, pero lo veremos más adelante. Entonces, en el momento en el que Él acepta, porque por la fe somos salvos, ¿sí o no? Adán por la fe se hizo salvo y ahí fue inscrito en el libro de la vida. ¿Sí se entiende? Y de ahí hasta nuestros días. Entonces, en medio de este juicio, de todo lo que ahorita acabamos de hablar, ¿tú crees que haya buenas noticias? Sí, sí hay buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que tú estás vivo, que sigues respirando y que tienes la oportunidad, después de que Dios te muestra todo lo que has hecho, que tienes la oportunidad de arrepentirte y de ser adoptado como hijo. Esa es la buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios revela nuestra conciencia. No es verdad que los que hemos reconocido a Jesús, no es verdad que primero nos presentó nuestra vida y se reveló la vida de Él en lugar de nuestro, y quedamos como si fuera el juicio final para nosotros, pero con una diferencia: estamos vivos y tenemos la oportunidad de aceptarlo. Ellos ya no, porque en vida no quisieron. ¿Son buenas noticias, sí o no? Sí. Claro. Y mira, ¿cuántas veces nacemos? Una, físicamente. Y la Biblia dice que morimos 2 veces. Una, cuando te separas de Dios, bueno, cuando mueres físicamente, y otra, según la Biblia, la muerte segunda al agua de fuego. Son 2 veces, ¿no? Y naces una. Pero la Biblia nos da otra oportunidad. Tienes la oportunidad de morir una sola vez y nacer 2. Una físicamente y la otra cuando te arrepientes. Pero aparte hay otra promesa que tal vez podamos alcanzar, que ni siquiera mueras. Puede ser que el Señor venga antes, pero es porque naciste 2 ocasiones. No sé si se entiende. No lo busquen, se los leo. Ahora veamos cómo Jesús se refiere a sí mismo como el libro de la vida. El vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, siempre me voy a acordar de ti. Siempre. Y confesaré su nombre. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí delante de mi Padre y de todos sus ángeles. ¿Sí? ¿Alcanzan a verlo? En resumen, algunas personas que escuchan esto lo verán como algo drástico y muy fuerte y que no debería pasar, pero vamos a apelar a nuestro razonamiento nada más. ¿Tú crees que si Dios
pasara por alto el día del juicio, es decir, que ya no se hiciera a los ángeles y a los humanos, y que ya no hubiera castigo para ellos, ¿tú crees que ellos cambiarían su forma de vida? Otra vez, ¿tú crees que, ok, ¿saben qué? Te lo voy a poner de esta manera. Todos los reclusorios, todos los que están dentro de los reclusorios pueden salir, son libres. ¿Creen que cambien su forma de vivir? No. Definitivamente no. Si no hay arrepentimiento, y para que haya arrepentimiento necesitas saber de qué te tienes que arrepentir y saber que hay una solución. El ladrón, el asesino, el secuestrador que sale del reclusorio sin el carácter de Cristo, jamás va a cambiar su forma de vida. Podrá estar maquillado, pero tarde o temprano volverá a hacer lo mismo. ¿Por qué? No pasa nada. Ahora, si crees que sí lo harían, cuidado, porque significa que pretende seguir viviendo como hasta ahora. Piensas que la conciencia de Jesús puede corromperse con nuestras buenas intenciones, y eso es imposible. Las buenas intenciones son después de que Cristo viene en nuestro corazón. Si has nacido de nuevo, esta enseñanza te dará una esperanza de cambiar. Si no has nacido de nuevo, te da una esperanza de cambiar el destino, porque sí se puede mientras estamos respirando. Pero si ya naciste de nuevo, pues regocíjate, porque tu nombre está escrito en los cielos. Pero primero tuvo que abrir el libro de nuestra conciencia y confrontarlo con la vida de Jesús. Y hemos muerto ahora nosotros mismos para manifestar el carácter del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta enseñanza se va a quedar aquí, va a salir, y eso, como nacido de nuevo, hasta da temor, porque, Señor, perdóname, ¿no? Pero el Señor está ahí recordándonos su palabra. Algunas cosas no las vas a entender, pero las entenderás después. Fue lo que dijo Jesús. ¿De quién depende? De nosotros. Porque alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en una situación así, circunstancia así? Señor, revélate a mi vida. Muéstrame tu carácter. Y yo sé que viendo tu carácter se revelará toda la podredumbre que hay en mi vida. Porque quiero cambiar, quiero arrepentirme. Jamás borrará, escuchen bien esto. El Señor jamás borrará nuestra memoria, pero sí puede limpiar su conciencia. ¿Sí o no? ¿Se entiende? No lo borrará, sí puede limpiar. Presentémonos delante de Dios con limpia conciencia. ¿Y cómo se presenta? Confesando nuestros pecados delante de Dios. Porque Él los conoce, Él ya lo sabe, pero nosotros tenemos que confesar. Vamos a ver. El apóstol Juan tuvo una visión en la que describe que veía a Jesús y que sus ojos eran como llama de fuego, dando a entender que nada permanecía oculto delante de él. Cuando lo vio, cayó a sus pies como muerto. Pero escuchen, no cayó inconsciente. Por el contrario, estaba muy consciente de su condición humana e imperfecta delante de un Dios perfecto. Ese mismo conocimiento lo hizo temblar por saber delante de quién estaba. Pero Jesús puso su diestra sobre él y le dijo: no temas. Eso es lo que nos dice.
si ve nuestro corazón arrepentido y con temor delante de Él. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda palabra y toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y mientras nos dices, no temas, yo te conozco y tu nombre lo tengo escrito. A otros les dices, arrepiéntete, teme a mi carácter y tendré misericordia mientras estés vivo. Porque fui hallado por los que me buscaban y me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Gracias, Dios, por tu palabra, por tener delante de nosotros la bendición y la maldición. Y en este momento nos aconsejas que elijamos la bendición. Muchas gracias, Señor Jesús, en tu bendito nombre. Amén. Que Dios les bendiga. A las hermanas que tienen interés a ir al Congreso de Mujeres en mayo, pueden ir dando dinero para ir abonando y no se les haga tan pesado. Ya hay quien ya está dando dinero para